La idea de las pausas activas. Hola, hola. Bien, vamos a continuar, por favor. Nuestro expositor está preparado para comenzar con sus palabras. Les pido silencio, por favor. Eso. Vamos terminando con el diálogo. Enrique, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Quisiera agradecer la invitación de la Facultad de Educación a este seminario, al CENTRE. Le agradezco también a Patricia la pausa activa, porque hablar un poco de estos temas a esta altura de la mañana. ¿Hay colegas de filosofía acá? ¿Hay algunos? Yo soy originalmente, si bien soy profesor del Instituto de Filosofía, soy originalmente profesor de filosofía, algo hice de clase en el sistema escolar. Lo que voy a tratar de plantear esta mañana es tratar de hacer una relación que probablemente ustedes se van a dar cuenta, no nos pusimos de acuerdo con los expositores, una relación con cuestiones que han aparecido en la primera exposición que hizo Fabiola sobre el tema de lo extranjero. Yo me voy a centrar en lo extranjero desde un punto de vista filosófico. Espero no darles tanta lata. Y también voy a terminar tratando de hacer algún conjunto de sugerencias respecto de qué podríamos hacer en la escuela. Esto tiene que ver con una investigación que yo hice durante unos años atrás en un contexto de un anillo sobre migración y escuela, de distintas visiones que se dan, digamos, en algunas regiones de Chile. Quisiera entonces... No se mueve el... Quisiera partir, si el Power me acompaña. Estoy usándolo mal. Quisiera partir la exposición. Los profes de filosofía en general tenemos la costumbre de precisar. Si quieres, anda pasándolo manualmente. No hay problema con eso. Sí. Ya, perfecto. Con un planteamiento, y el planteamiento que quisiera hacer es que el objetivo de mi exposición es proponer una de las razones que explica que la migración se ha visto como un problema. Y ese tema tiene que ver con que ciertos tipos de extranjeros nos parecen inapropiados, desacostumbrados o ajenos. Es decir, no todos los extranjeros, pero algunos, ya se han dado las cifras, por distintas razones nos parecen inapropiados, desacostumbrados o ajenos. Por lo tanto, y esa es la idea que yo quisiera plantear en esta mañana, la escuela, el liceo, el colegio, debiera ser una instancia que permita, a mi juicio este es un prejuicio, superarlo. Y en eso, creo yo, la filosofía puede ser una herramienta útil. Les decía, en general, los profesores de filosofía, si servimos para algo, ha estado en duda si la filosofía iba a continuar en el sistema escolar, es para clarificar cierto tipo de conceptos. Hemos hablado durante toda la mañana respecto del tema de la migración, pero yo quisiera proponer una definición a propósito de lo que la misma Organización Internacional para las Migraciones define. Y fíjense en dos cuestiones que yo quiero subrayar. Primero, la OIM define que la migración es un movimiento de población hacia el territorio de otro estado, pero dentro también del mismo estado. Entonces, si yo les hiciera una pregunta hoy día a los colegas, ¿cuántos de ustedes no son de la región metropolitana? Que levanten la mano. Ah, mira. O sea, tenemos un porcentaje, así a mano alzada, de personas que no provienen
de la región metropolitana, por lo tanto uno podría definirse o podría definirlos ustedes como migrantes. Y a lo que quiero apuntar entonces es a lo siguiente, que la migración tiene dos niveles. Por un lado, siendo un movimiento de población, como ya les decía, tiene una dimensión interna. Muchos de nosotros hemos migrado. En Chile se produjo un fenómeno de migración importante en el siglo XX respecto del campo a la ciudad. Se ha producido, como hemos visto nosotros este último tiempo, la migración de un estado a otro estado, como la presencia de los colombianos, los venezolanos, los haitianos, los datos que se nos daba durante la mañana. Pero fíjense, y los profesores de historia, los colegas de historia que están acá lo saben bien, el fenómeno migratorio no es nada nuevo. O sea, el siglo XIX fue un momento en el cual Chile decidió traer cierto tipo de migrantes al territorio, cierto tipo de extranjeros, y ustedes saben quiénes son, alemanes, franceses, belgas, etcétera, con un supuesto, y hay que decirlo, de mejorar la raza. Entonces, ese tipo de fenómeno que se dio en Chile en el siglo XIX, que durante el siglo XX tiene que ver con un tipo de migración que va, se ha dicho también, de nuestros países limítrofes, Argentina, Perú, Bolivia. Lo que ha cambiado, y lo mostraban los datos que mostraba Fabiola, es que tenemos mayor presencia de colombianos, de venezolanos, de Cuba, de Haití, de la República Dominicana, y ese último tipo de migración, que es lo que yo denominaría sur-sur, es el tipo de migración que a nosotros nos produce en general en Chile un cierto conflicto, por decirlo de alguna manera. Entonces, alguno de ustedes se podrá preguntar legítimamente qué puede decir, en qué sentido les puede ayudar la filosofía para entender este fenómeno de la migración. La idea que yo quisiera plantear es que la migración es un fenómeno que toca profundamente lo humano. Y en ese sentido, a pesar de que la definición de la OIM dice que es un desplazamiento de población, yo diría es mucho más que un desplazamiento de población. Es mucho más que desplazarse de un lugar a otro, es mucho más que las estadísticas que aparecen aquí, porque como se ha dicho también, en algunos casos la migración puede implicar la violación de derechos fundamentales, o, si ustedes quieren considerarlo de otra forma, el pasar a llevar la dignidad de las personas. Entonces, si eso es así, en filosofía uno podría utilizar cierto tipo de métodos que también se utilizan en algunos ámbitos de la educación para analizar este fenómeno. Y uno lo que podría hacer es describir las vivencias, en ese sentido, las experiencias que desarrollan los migrantes al estar en nuestro territorio. Y experiencias tales como las de la relación con el mundo, me refiero a, entiendan mundo en el más amplio sentido de la expresión, o sea, como el horizonte en el cual me inserto, también la relación que se establece con los otros, no es la misma la relación que tengo yo cuando soy ciudadano de un país, cuando soy chileno, cuando soy extranjero, o respecto de la manera en que me tratan. Uno puede analizar cuán hospitalario es el país, cuán hostil es, etc. Yo me quiero centrar entonces, podríamos hablar de muchas de esas categorías, podríamos hacer un curso de fenomenología, pero no es la idea en esta mañana, digamos. Me quiero centrar en uno de estos conceptos que es el concepto de extranjero. Fabiola presentaba en la mañana la política de extranjería para estudiantes extranjeros. ¿Qué quiere decir o qué puede implicar el concepto de extranjero? Ese es un poco mi siguiente paso. Y en el marco de una cuestión que es bien interesante que existe en filosofía, que así como ustedes conocen que existe la xenofobia, y todos ustedes conocen el concepto, en filosofía, a partir de un fenomenólogo alemán, Van der Fels, se ha empezado a estudiar la noción de xenología, es decir, que lo ajeno, lo extraño, lo foráneo, lo extranjero puede ser estudiado. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros pertenecemos a
a un mundo, pertenecemos, llamémoslo así, a esta ciudad, a este país. En este mundo uno puede distinguir que hay mundos que no son propios y mundos que no son ajenos. Suena súper obvio, pero es más o menos así, en el sentido de decir, todos los colegas que están presentes en la sala, que no son originariamente de la región metropolitana y que llegaron a trabajar por razones de estudio, por lo que fuera, saben, no les tengo que explicar, lo que significa adaptarse, conocer los códigos que corresponden a la ciudad de Santiago. Y ese es mi planteamiento, si para ustedes que son migrantes y que vienen de regiones a Santiago, probablemente la adaptación fue difícil, en algunos otros casos más compleja o más fácil, hay muchas variables, ustedes pueden imaginarse también lo que eso implica para un extranjero. O sea, si ya para un chileno que migra desde regiones a Santiago es complejo, imagínense las experiencias, las vivencias que tiene un extranjero. Por lo tanto, la idea que yo quisiera plantear acá es que el extranjero vive una característica, en términos generales, que es la asimetría. O sea, los que pertenecemos a la comunidad en la que nos desenvolvemos habitualmente, lo que diríamos los chilenos, los santiaguinos incluso, tenemos unas ciertas categorías, cierto tipo de visiones que compartimos, respecto de las cuales el extranjero está en una posición de desventaja, está en una posición asimétrica. Entonces, algunos de ustedes le hacía la pregunta al profesor Vincent, bueno, ¿y por qué tenemos que hacernos cargo de los extranjeros? Entre otras razones, porque por una cuestión de humanidad, están en una posición de desventaja. Perdón. ¿Qué es entonces el extranjero? Uno, dentro de esta concepción de la xenología hay varias aproximaciones, pero uno pudiese decir, y voy desde un punto de vista, digamos, histórico, el extranjero es, por ejemplo, aquel que no tiene polis, que no tiene patria, que está fuera de los márgenes de la polis de la ciudad, digamos, griega. Es el que está fuera de la ley, es el ilegal, el outlaw. El que, fíjense, y este es un punto que yo por eso lo quisiera subrayar, el extranjero es aquel que no comparte lo genérico, no comparte lo común, no comparte lo habitual. O sea, es aquel al que hay que explicarle qué significa el 18 de septiembre o qué significa el 21 de mayo. Es un ser humano en muchos sentidos sin historia, en el sentido de no es que no tenga su propia historia, sino que sin la apropiación de la historia que para los que vivimos en una comunidad determinada nos es absolutamente común y habitual. Por lo tanto, y aquí paso al tema de la escuela, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en la escuela? Si eso es más o menos, si ustedes comparten más o menos el diagnóstico, y entendemos que la escuela es aquel lugar donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Michael Balzer tiene varios estudios sobre las escuelas y contrasta la realidad de las escuelas francesas, a lo que se refería en parte el profesor Vincent, y la norteamericana, sobre todo respecto de los niveles de integración que existen, y hace un análisis que es bien interesante, creo yo, porque va mostrando las distintas gradualidades que se pueden dar. Son fundamentalmente 4 y con eso voy terminando. Una posibilidad, dice Balzer, es que en la escuela o en la comunidad existe una especie de aceptación resignada para mantener la paz, al estilo de lo que Locke llamaría en su carta sobre la tolerancia. ¿Sabe qué? Hay migrantes, tolerémonos. O sea, en la medida en que no tengamos problemas entre nosotros, en que no sean niños complejos, hay que hacer, lo que hay que practicar es la tolerancia.
Otra posibilidad dentro de la escuela es una indiferencia positiva, relajada ante la diferencia, que no discrimina necesariamente, pero que tampoco acoge con entusiasmo. O sea, ya sí, qué bueno que están los colombianos, qué bueno que están los venezolanos, qué bueno que están los peruanos, etcétera, pero no hay un interés muy central respecto de acoger, de saber a quién nos estamos enfrentando, quién es la persona con la cual, o quiénes son los niños que estamos recibiendo en nuestros establecimientos educacionales. Una tercera alternativa sería la alternativa, uno diría, del tipo de derechos humanos, es decir, sabe que nosotros tenemos que reconocer los derechos que tiene el otro y por lo tanto el derecho a educarse y en ese sentido el derecho que tiene de estar en este país. Pero el planteamiento que quisiera yo invitarlos y dejarlos, porque ustedes probablemente van a profundizar esto en los distintos talleres, es un planteamiento, yo diría, de una educación que nosotros en Chile tenemos que empezar a modificar respecto de la interculturalidad. Y es decir, una apertura legítima y curiosa hacia los otros que se expresa mediante la voluntad de escuchar y aprender de los otros. O sea, con todo respeto, profesores, colegas, a mí me parece súper bien que en las próximas 2 semanas veamos en la televisión a los niños haitianos vestidos de guaso y bailando cueca. Pero no me llama la atención, que me gustaría ver en la televisión también, que en los distintos establecimientos, y probablemente ustedes lo hacen, haya el espacio para que los niños de Colombia muestren la cumbia, los niños de Haití muestren su baile, etcétera, digamos. Entonces, ese es el aprendizaje intercultural a que yo los llamaría y que probablemente ustedes van a profundizar en los talleres de la tarde. Muchas gracias. Bueno, yo lo paso. Así, ahí. Las que son de mi generación es como de la Spice Girl, ¿no? Siempre lo soñé y fui profesora universitaria, nunca lo pude hacer. Ahí sí. Bueno, voy a tratar de hacer un taller en que podamos, desgraciadamente somos muchos, entonces no podemos discutir colectivamente, pero sí pensar todos en común, digamos. Estamos yo soy bien heredera de la educación popular. Tuve la suerte de formarme en el CIDE cuando era una jovencita en educación popular y hacíamos hartos seminarios masivos. Entonces me gusta esto que estemos todos aquí tratando de pensar juntos, ¿no? Con la dificultad que tiene de esto de que uno tiene 10 minutos y no podemos hacer muchas cosas, pues somos 200. Pero quería mostrarles esta foto. Normalidad, Diferencia y Educación es también otro proyecto anillo que está atrás, que trabajamos y ayudamos y colaboramos con la Ley de Inclusión. Fueron 4 años de investigación que nos metimos en las escuelas, hicimos etnografías, estuvimos en 6 escuelas trabajando y además interviniendo con profesores tratando de empezar a pensar el tema de la diversidad. Entonces, este es uno de los trabajos que hicimos con los profesores de esas escuelas. Estaba Claudia Matos, que hoy día no pudo estar, iba a venir ella, pero que era la directora del Proyecto Anillo en la Universidad Católica. Yo en ese tiempo estaba en otro equipo de fútbol, pero trabajaba como investigadora asociada a este anillo. Y después mi manager me vendió aquí a la Católica, ¿cierto? Ya que estamos en la metáfora del fútbol, pero ahora estoy instalada acá a cargo de poder trabajar con ustedes en esto. Y quisiera mostrarles las fotos, que fueron fotos que seleccionamos con los mismos profesores. ¿Con esto? Ya. Y la idea era preguntarnos cómo se llama ese niño. Si pudieran pensarlo, preguntarle al que está al lado. Brian o Bryatan, ¿no? Eso es lo que sale, todo el mundo lo dice, de Arica a Punta Arenas. Estas niñas, ¿dónde viven? Son del norte, tal vez de la población que decía la compañera Fabiola, que decía que están allá. Son
Yo soy de Arica y la verdad es que cuando empiezan a hablar de las migraciones, nosotros nos llegó la migración con la ley porque siempre hemos vivido todos juntos. Entonces una directora me decía, ¿pero tú te das cuenta que ahora somos migrantes? Entonces yo decía, sí, bueno, ahora eres migrante. Decía, bueno, siempre habíamos vivido todos juntos. Y esto de las categorías va poniendo ciertas ideas de algo que vivíamos antes juntos. Leyes que por el contrario, y esto es lo que quiero que trabajemos, las cosas son contradictorias, no son blancas ni negras. Las leyes nos apoyan y apoyan a la población, pero también le ponen un nombre, ¿no? La estigmatizan, pero es parte de lo que ha sido con el tema de lo que se llama la discriminación positiva, que ha tenido un tiempo, que la tuvimos las mujeres, que hemos tenido cuotas en el Senado, que toda esta idea de que favorecerte, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo? Si te favorezco a ti, discrimino al otro, ¿no? Esta tensión, pero hay que evitarla, no hay que pensarla. Ella, ¿cómo se llama? María Isidora, María Javiera, tiene varios nombres. Agustina, Trinidad. Ella ya nos convoca. ¿Ella dónde viene? De Ecuador, dicen algunos. Esa familia. De Venezuela siempre, ¿sí? Todo el mundo dice Venezuela. Ella, ¿es buena o es mala? ¿Es como la otra o esta? Con esa mirada es mala, ¿no? También se llama María Paz, pero no es la misma que la María Trinidad. Ella, ¿cómo le va? Bien, exitosa, ¿cierto? Regia. Ellos, ¿en qué país están? ¿Son migrantes? ¿Le llamaríamos migrantes? Puede que sean extranjeros. Ahí. Bueno, aquí se nos vienen todas estas preguntas de qué son estos conceptos. La igualdad, la tolerancia, la diversidad, la equidad, la integración, la diferencia, el respeto, la inclusión, la justicia. Todos estos temas nos han estado dando vuelta y durante todos los 4 años del anillo y que los seguimos pensando. Entonces le decíamos a alguien, bueno, ¿y esta tolerancia? Sí, lo tolero, pero decía, no, pero uno tiene intolerancia a la lactosa, intolerancia al ajo, decía alguien. ¿Cómo esto de tolerar a alguien? ¿Cómo es que yo me atrevo a tolerar a alguien? Entonces lo integro. ¿Integrarlo a qué? Decía un educador social. Yo quiero que mis niños lo integro a la sociedad. Si a mí esta sociedad no me gusta, ¿a qué lo voy a integrar? Se fijan que todas esas palabras tienen tensiones. Lo incluyo. Entonces dice, no, que las comunidades inclusivas son un paradigma. Otro dice la diversidad. Otro decía la justicia. No, la justicia es muy de izquierda. Mejor no, usemos inclusión. Diversidad, tolerancia, respeto, normalidad. Entonces nosotros llegamos y dijimos ya. Pablo Herraz, que va a estar en alguno de nuestros talleres, era el que hacía los diagramas. Entonces hacía todos los monitos. Entonces le pusimos el papá mono. Porque él nos hacía todos los dibujos y lo que dijo, esta es la diversidad. Este es el concepto de diversidad. Me voy a detener en 3 conceptos. Es el concepto de todos estamos iguales. Nos gustan que tengamos colores distintos, formas distintas. Somos todos diversos, nos gustan diversas sexualidades, géneros, nacionalidades. Pero dijimos, eso es la diversidad, como lo vemos. ¿Quién puede estar en contra de la diversidad? Pero lo que hemos hecho es pensarlo y pensarlo desde Foucault, ¿no? Y es decir, no, pues si el problema no es la diversidad, el problema es la normalidad. Eso es lo que tenemos que interrogar. Resulta que lo normal en una sociedad es ser redondito. Entonces los redonditos, el problema no es que son los redonditos los que son normales. Entonces los redonditos, por ejemplo, podemos ser los chilenos, los heterosexuales. Y decimos que los otros, y ahí está el tema de la otredad o de la alteridad que hablaba, los otros son los redondos, los triángulos, y ahí están todas las diferencias. Y el problema es que la normalidad tiene más poder. Y eso es lo que dice Foucault. Si nosotros, cuando uno es normal, uno es más ideal, es más simpático. Por ejemplo, algo que yo tengo que agradecer a la migración es que antes nunca nadie me decía, uy, qué linda ella, porque como era negrita, sí, es bonita, pero es negrita, ¿no?
Entonces, y con la migración me dice, ¡uy, qué lindo usted! Y yo, qué bueno, ¿no? De repente empecé a ser normal, ideal, con esto de la migración, y que me tiene profundamente, yo he trabajado harto el tema de la vergüenza y la discriminación, y el color de la piel con Van Sant, entonces ya puedo hablar de esos temas sin que me dé vergüenza, ¿no? Una sinvergüenza. Pero esta idea de la normalidad como aquello que tiene poder, y la diferencia como lo que no tiene poder. Entonces, lo que nos damos cuenta es que existe una normalidad en la escuela que tiene cierto poder y una normalidad que no va teniendo poder. Y la idea es que la escuela se pueda ampliar esa normalidad. Y lo hemos ido haciendo, y eso implica, y aquí por eso, necesita un trabajo de parte de los educadores, y por eso también el trabajo que hicimos con Van Sant el martes, de trabajar sus propios prejuicios y sus propias discriminaciones. Nosotros necesitamos tener espacio para decir, como yo les digo abiertamente, la discriminación por ser moreno en Chile o por ser pobre en Chile genera muchos procesos de vergüenza. Los profesores, cuando educamos, está eso presente. Si no tenemos espacio para trabajarlo, y esto es el profesor, es el primer objeto de intervención. Tienen que tener sus espacios para conversar de estos temas, y siempre es mejor en colectivo. Nosotros lo hemos hecho en los talleres, hemos tenido talleres en que tampoco es ir con un pañuelo a llorar todos juntos, pero sí a ver cómo ha sido nuestra historia, cuánto hemos migrado nosotros aquí, del campo a la ciudad, y entonces, y cómo nos enfrentamos con las diferencias, y cómo cuando uno tiene la labor de ser profesor, es que en la sala de clase, y más con nuestra nueva ley de inclusión, todos los niños tienen derecho a aprender. Y nosotros en nuestros talleres nos ha pasado que hay profesores que ideológicamente, por ejemplo, no entienden la homosexualidad, y les cuesta entenderla. Y entonces trabajamos con ellos y decimos, bueno, en la sala de clase hay algo que es complicado, o el narcotráfico, por ejemplo, como uno entiende, o el terrorismo que decía Van Sant, o algunas creencias, los que son más ateos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo en esa sala de clase tenemos que interrogarnos por la normalidad? Entonces voy a traer el caso de un profesor y lo voy a hacer pensar un minuto. Fernando es un profesor que llega a nuestro taller porque está preocupado por una de sus estudiantes. Sara es colombiana y ha cortado su polera de su uniforme dejando un gran escote. La polerita que le regalan por la ley CEP, ¿cierto? Porque ya tenía todos los papeles, le hace un escote. Me pregunta si creo que Sara estará siendo abusada en su casa. ¿Qué haría usted? Converse con su compañero. No hay una respuesta correcta. Un minuto. ¿Qué haría usted frente? Viene Fernando, no sabe qué hacer, Sara corta su escote. Un minuto. Lo importante es que no existe una respuesta correcta. Ya pasó el minuto. Les cuento, hay un investigador que se llama Kumachiro, que frente a esas situaciones lo que hace fue que investigó cuáles eran todas las maneras de entender la inclusión. Como diciendo, ¿estamos todos de acuerdo? O hay un gran porcentaje de la población que dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que en la escuela haya discriminación. Entonces, identificó 4 formas de enfrentarse a la discriminación. Y dice, por ejemplo, en el caso de Fernando, en que dice, bueno, la perspectiva que se focaliza en el otro, y que dice, bueno, la niña colombiana, el problema que tiene es que allá son más sexualizadas, pero ella llegó a Chile, y en Chile va a tener que aprender las costumbres chilenas, y aquí no andamos mostrando nuestras presas, ¿cierto? Entonces dice, nosotros nos mostramos
Pero en ese profesor hay dos cosas. Uno, decir nosotros los chilenos, nosotros los redonditos, ¿cierto? Los otros, los colombianos. Y lo segundo es que la sociedad no puede cambiar. La sociedad va a estar siempre estable. Tras esa noción de inclusión hay una noción de que la escuela y la sociedad es estable y que nunca cambia. La segunda se focaliza en conocer al otro, que dice, bueno, es que las colombianas son más sexualizadas, entonces lo que vamos a hacer una fiesta colombiana en que puedan venir con poca ropa y que conozcamos cómo se hacen las cosas y que estemos ahí conociendo a las compañeras que son colombianas para que los niños entiendan y toda la cosa. Ahí también hay una idea y el problema de esa forma de entender la inclusión es la esencialización. Porque si hay una niña que es colombiana y que es recatada y que nunca va a romper su uniforme, no tiene espacio dentro de la representación que tenemos de Colombia. Porque vamos a decir, las colombianas son triángulos. Y la colombiana que es redonda, no, ella no es colombiana. Entonces lo que hace la niña es que se empieza a portar como colombiana. Después hay una tercera posición que dice que cuestiona los privilegios del otro. Y dice, y es esta posición que les mostraba yo recién, de la normalidad y la diferencia. Hay los otros, cuando decimos que hay un otro, es que yo me autorizo a tener poder y a decir, yo soy yo, nosotros los chilenos, ustedes los otros. Nosotros los hombres, ustedes las mujeres. Nosotros los ricos, ustedes los pobres. O nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Cuando yo tomo una posición de decir yo, nosotros y ustedes, es ya estar reconociendo esa otredad. Lo que dice esta posición dice, no haga esa otredad, busque cosas que sean comunes. Esta es la posición de la justicia social, aquí está Paulo Freire, con esta idea de buscar aquello que nos tenga a todos donde estamos, que nos vea esto del mundo en común. Y la cuarta perspectiva, que sería la perspectiva más postestructuralista y filosófica, que también, todas estas son posturas filosóficas. Bueno, la perspectiva tercera también cree que la escuela cambia, y que la escuela cambia porque la sociedad cambia. Y que a lo mejor vamos a poder salir todas con escote, porque antes porque no se pudiera. Y la cuarta es la idea de preguntarse por qué esta niña tiene que romper su uniforme. ¿Qué quiere decirnos con eso? Para esa perspectiva se necesita tiempo. Y esa perspectiva supone que nuestra escuela actual tiene que cambiar, que tiene que tener tiempo para planificar, para escuchar, que las duplas psicosociales que tienen que hacer una función más que ser las apagadoras de incendio cuando los niños se portan mal, porque el niño que se porta mal pasa por 5, hemos hecho un estudio, pasa por 5 personas. La atiende el inspector general hasta que llega la psicóloga. 5 personas atendieron un conflicto entre 2 niños. Entonces, la idea es, tenemos que cambiar nuestra escuela, cambiar las prioridades de la escuela muchas veces, para escuchar por qué esa niña tiene un discurso con su cuerpo de llegar a la sala de clases con un escote rompiendo el uniforme que le ha regalado el Estado chileno. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué está haciendo eso? Porque eso es también un discurso y es una práctica. Entonces, en ese sentido, confía en que la sociedad cambia y confía que el educador cambia, pero también esa escuela necesita harto tiempo, necesita pensarnos, necesita reorganizar las prioridades. Y yo creo que esas son temáticas que no es solo de la voluntad del profesor, que por cierto la tiene que tener, sino que también son cómo vamos construyendo nuevos sistemas educativos que permitan esa forma o esa forma o esa. Entonces, estas son posiciones que uno puede ver al otro. Cortito, esto es una muestra médica de lo que viene en la tarde. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, siguiendo con la idea del cuestionamiento de la otredad y del cuestionamiento de la normalidad, lo que queremos presentar es en torno a lo que queremos reflexionar ahora es en torno a cómo se manifiesta esto en términos en los espacios de aprendizaje, en los espacios educativos. Y desde allí vemos que hay algunos aportes que provienen desde la educación intercultural para la inclusión y que tienen que ver precisamente con el entender, el empezar a comprender que nosotros vivimos en un mundo diverso. Hemos sido criados y hemos sido escolarizados y formados como educadores también en función con un ideario de homogeneidad, con esta idea de que todos somos redonditos que decía la Pati recién, pero en el camino nos hemos ido dando cuenta de que no es así. Y la presencia de la población migrante hoy en día no hace más que exacerbar esa situación. No es que antes no existieran las personas diversas dentro del aula, sino que eran invisibles, no los veíamos porque nosotros estábamos solamente fijándonos en nuestro ideario de homogeneidad. Entonces hoy en día tenemos mucha más noción de lo que significa ser discriminado por distintas razones, ¿no es cierto? Hoy en día estamos reflexionando en torno a la situación de los estudiantes y las estudiantes extranjeros, pero sin duda que hay otros tipos de discriminación al interior del aula. Ahora, es súper importante el pensar por qué surgen o cómo es que surgen los actos de discriminación. Y lo que dice la literatura es que fundamentalmente hay dos orígenes de la discriminación. La discriminación surge fundamentalmente por las creencias en estereotipos. Entonces, si nosotros tenemos un ideario de homogeneidad o de que hay una normalidad, evidentemente que vamos a dar pie a que exista la discriminación porque van a haber algunos y algunas que no van a caber dentro de esa lógica de lo normal. Por lo tanto, cuando hay prejuicios. Y también surge cuando hay temor ante lo desconocido y que determina que eso desconocido sea percibido como una amenaza. Y eso es lo que da origen, ¿no es cierto?, en términos de la migración al concepto que nosotros conocemos como xenofobia. Pero si nosotros logramos reconstruirnos como personas, como seres sociales, entendiendo que nuestra sociedad es diversa y que nuestra sociedad permanentemente está en transformación, evidentemente que cada vez va a haber menos cabida a estas situaciones de discriminación. Ahora pasa por una transformación social e individual también, que tiene que ver con deconstruirnos, con el entender de que somos distintos y distintas y que eso es, entre comillas, lo normal o lo que nosotros hemos entendido como normal. Ahora, en contextos muchas veces pensamos que las prácticas de discriminación se dan fundamentalmente en los espacios sociales, cuando hay encuentros, en los recreos, y que son temas que nosotros tenemos que tratar fundamentalmente en los espacios de orientación y de consejo de curso o espacios similares, que es donde nosotros pensamos en torno a cómo nosotros establecemos las relaciones sociales. Pero las relaciones sociales no se construyen solamente desde el discurso. Es más, fundamentalmente se construyen cuando nos relacionamos. Y la mayor parte del tiempo que permanecemos en la escuela estamos relacionándonos en contextos de aprendizaje. Por lo tanto, los actos de discriminación también se generan en situaciones de aprendizaje. Entonces, es súper importante el pensar cómo nosotros construimos esa sociedad diversa en los contextos de aprendizaje, porque allí es cuando nosotros nos construimos como seres sociales también en la escuela. Ahora, si pensamos cuáles son las prácticas discriminatorias más usuales en los contextos de aprendizaje, tienen que ver con no validar los saberes de origen, o sea, esto que decía la Pati, los redonditos lo hacemos así, no lo hacemos asá. Por lo tanto, eso que tú me dices son supercherías, son maneras que no son válidas en este contexto de hacer las cosas. Muchas veces también tenemos prejuicios negativos sobre los sistemas educacionales de otros países y también tenemos pocas expectativas en cuanto a las capacidades de desarrollo de estudiantes que vienen de otros lugares distintos
de los nuestros. Esas son las prácticas discriminatorias más usuales en el contexto escolar. Ahora, como bien decía al principio, el enfoque pedagógico inclusivo se funda en esta concepción de que la diversidad humana es constitutiva de la sociedad. Por lo tanto, en el ámbito educativo eso demanda algunos desafíos que tienen que ver con derribar ciertos obstáculos. Y me quiero detener brevemente en cuáles serían los obstáculos que se derivan de los planteamientos que nos han hecho Patti y Enrique antes que yo hablara. Y esos obstáculos tienen que ver fundamentalmente con esta idea de pensar que los diversos son unos grupos específicos dentro de la población escolar y que por lo tanto nosotros tenemos una forma de enseñar que es la normal y hacemos adecuaciones o adaptaciones para enseñar a estos que son diversos. Esos diversos van a ser diversos en la medida en que nosotros los comparemos con un referente de normalidad que en realidad no es tal. ¿Y cuál es la gracia aquí? El que nosotros sepamos darnos cuenta de que en cada diferencia hay un potencial y que las características que tenemos cada uno son un potencial y no mirarlo desde la perspectiva del déficit, que es lo que nos falta con respecto a un referente, sino qué es lo que podemos aportar cada uno y cada una a partir de esa diferencia. Eso es fundamental. Lo segundo tiene que ver con lo que dije previamente y es pensar que la inclusión se va a abordar exclusivamente en espacios distintos de los espacios de aprendizaje. Y es súper importante que nosotros en nuestros espacios de aprendizaje, en las disciplinas, ya sea en la clase de matemáticas, en la de ciencia, en la de ciencias sociales, educación física, etcétera, nosotros logremos que todos y todas las estudiantes se sientan acogidos en la escuela, no solo para saber, no solo para aprender, sino también para ser quienes son y para hacer las cosas que a cada uno nos gustan hacer. Y entender que en esa posibilidad todos podemos aprender. Al yo observar al otro, cómo el otro es, o cómo el otro hace, cómo el otro aprende, también voy a enriquecer mis maneras de aprender. Ahora, el tercer desafío tiene que ver con algo que yo creo que muchas veces nosotros planteamos y es que los docentes no hemos sido preparados para enfrentar estos desafíos. Todos nosotros fuimos educados, formados profesionalmente con este ideario de homogeneidad. Por lo tanto, no fuimos preparados para eso. Pero ahí vuelvo a lo de los enfoques que estaba planteando recién Patti, y es súper importante el que nosotros nos demos cuenta de que nuestra sociedad es dinámica y que la función social nuestra como docente es preparar a las personas para que convivan y construyan esta sociedad. No solamente para que nosotros reproduzcamos la sociedad en la cual nosotros fuimos criados, sino para que nosotros usemos las herramientas profesionales que tenemos para poder contribuir a formar la sociedad que queremos formar. Y sin duda que los desafíos que enfrenta nuestra sociedad hoy en día son distintos a los desafíos que enfrentamos cuando nosotros fuimos formados. Entonces, hoy día en que es evidente esa diversidad, nosotros tenemos algo que decir ahí como profes. Y por lo tanto, eso nos ayuda a darnos cuenta que aprender a enseñar en nuevos contextos es parte constitutiva del ser profesores. Por lo tanto, aquí es como el huevo o la gallina, o sea, estamos preparados, nos tienen que preparar y después devolvernos a las aulas para volver a enseñar, o somos nosotros los que tenemos la experiencia y que podemos hacer la transición entre los idearios que teníamos y los idearios que estamos construyendo hoy en día junto con nuestros estudiantes para poder aportar a esta nueva sociedad que se asume como diversa. Y vuelvo a plantear lo que dije al principio, o sea, no es que antes no fuéramos diversos, es que antes no lo veíamos. Hay algunas situaciones que exacerban esa característica del ser humano, como por ejemplo la movilidad que tenemos hoy día los seres humanos, hace que las sociedades cada vez sean más globalizadas y que podamos convivir distintas culturas. Por lo tanto, la pedagogía que surge desde la interculturalidad y que en principio se diseñó
para satisfacer necesidades de contextos específicos, que eran contextos donde habían estudiantes que eran percibidos como distintos, hoy día nos da herramientas para cualquier contexto y para el contexto y que por lo tanto también nos sirven para el contexto en el que nosotros trabajamos como migrantes, entonces con estudiantes migrantes. Entonces la invitación que yo les hago es a reflexionar. Hemos estado trabajando acá en algunas de las prácticas pedagógicas inclusivas a través de varias investigaciones que estamos desarrollando en la Universidad Católica, que nos dan luces respecto de cómo nosotros podemos incluir a los distintos tipos de estudiantes y que si bien son útiles para trabajar con estudiantes migrantes, en realidad son útiles para trabajar con todo tipo de estudiantes, porque lo que nosotros queremos es que nuestras aulas hagan sentir bien a todos nuestros estudiantes y que nos den la posibilidad de aprender a todos y que nos ayuden también a interrogarnos como docentes con respecto al rol social y cómo nosotros transformamos esta sociedad para que no se generen espacios de discriminación en todos los espacios, partiendo, digamos, por todos los espacios de la escuela. Esa es la invitación. Hola, hola. Ahí sí. Agradecemos a las 3 personas que expusieron. A continuación seguiremos con la segunda parte de esta jornada, que es la realización de los talleres, los que se extenderán durante la tarde y que se ofrecen gracias a la colaboración entre el Ministerio de Educación y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través del Centro UC para la Transformación Educativa, CENTRE. Recuerden, tengo que hablar un poquito más, ¿sí? Por favor. Recuerden retirar el material correspondiente afuera de esta aula magna y seguir las instrucciones de nuestros ayudantes, quienes los guiarán a las salas de los talleres. Es importante mencionarles que a las 13 horas se les ofrecerá una merienda para los participantes de los talleres. ¿Dónde es la merienda? ¿Dónde se va? En las mismas salas se les va a ofrecer esa merienda. Así es que no pueden ir a otro lado. Agradecemos la valiosa presencia de todas y todos ustedes y de las autoridades que nos acompañaron. Y antes de finalizar, me queda un párrafo. Antes de finalizar, les informamos que dentro de los próximos días el material relacionado con este encuentro estará disponible en los sitios web del Centro para la Transformación Educativa, CENTRE, centre.cl o con la UC entre medio, centre.uc.cl, centre.uc.cl y también en la página web del Ministerio de Educación. Muchas gracias, tengan una excelente tarde.